Buenos días, mi nombre es Santiago Arroba y soy uno de los abogados aquí en Whitley Law Firm. Me he dado cuenta de que la gente no conoce sus derechos cuando se accidentan en el trabajo. Entonces por eso quería hacer este video para responder esas preguntas para ustedes. La compensación de trabajadores es un proceso que resulta en la seguridad para personas que se accidentan en el trabajo. Si usted tiene un accidente en su oficina o en una fábrica, tiene derechos y tiene que hacer un reclamo. Los derechos vienen en la forma de beneficios y esos 3 beneficios incluyen que tu empleador te pague los costos médicos, que tu empleador te pague tu sueldo o que tu empleador te pague un monto monetario que sea parte de un trato. Ahora, lo más importante que usted tiene que saber es que la compensación de trabajadores solamente aplica a accidentes. Por ejemplo, si usted es un pintor de casas y se cae de una escalera, eso es un accidente. Pero si es un pintor de casas y se disloca el hombro mientras está en la escalera, eso no es un accidente y no califica para estos beneficios. Lo que usted tiene que hacer cuando sufre un accidente en el trabajo, primero de todo, es ir al doctor. Después de eso, tienes que notificar a tu empleador que sufriste un accidente. Finalmente, necesitas llamar a un abogado y preguntarles si tienes un caso. Mucha gente piensa que cuando tienen un accidente y necesitan hacer un reclamo con el empleador, que el empleador los va a botar o los va a tirar del trabajo. Eso no es verdad. Ellos no te pueden botar a ti solamente por hacer un reclamo de compensación de trabajadores. Es la ley en este estado. Finalmente, usted tiene el derecho a hacer este reclamo sin o con papeles. Entonces, por favor, si tiene cualquier pregunta, dennos una llamada. Soy Santiago Arroba y fue un placer hablar con ustedes hoy.